Yo soy Nicolás Guillén, voy a desarrollar la temática del petróleo y su industria en la provincia. Como una pequeña introducción les voy a preguntar, ¿consideramos al petróleo como un problema o como una solución? Esto que parece una obviedad no lo es, porque si vemos en la historia, la disputa por el petróleo ha sido causa de golpes de Estado sangrientos, de guerras entre países, por lo cual no es que sea directamente una solución a los problemas, sino que depende cómo se lo maneje desde el Estado, desde una sociedad, desde los consensos que hayan y las acciones que se generen a partir del recurso, es si el petróleo va a ser una solución para el desarrollo industrial y económico de un país o va a ser un gran peso que cause dolores de cabeza en su población. Y nunca nos olvidemos del hermano pueblo boliviano, que la política petrolera de recuperación de esas rentas y después algo parecido en el litio fue causa de un golpe de Estado y la destitución del gobierno de Evo Morales. La historia del petróleo nacional se puede dividir en dos grandes etapas. Una que arranca con Mosconi en 1922, donde consiste en el gran desarrollo de la industria del petróleo de la mano de una empresa estatal que va a buscar monopolizar todas las esferas de la producción en disputa con los grupos extranjeros que en ese momento eran la Standard Oil, la Shell, y logrando ganar esa batalla. Esta industria se va a desarrollar hasta 1955, que viene el golpe de Estado al segundo gobierno de Perón. Ahí va a venir una etapa que empieza, la podemos llamar como intermedia o de preparación de lo que va a venir después, que en esa etapa, si bien sigue aumentando la producción, siguen habiendo inversiones, empiezan en distintas políticas a tratar de romper con este monopolio estatal en este recurso estratégico de desarrollo nacional. Y ya para entrar a la etapa que nos corresponde en la materia, va a ser la última de 1992 en adelante, que es ya la entrega, la privatización, el desguace de la empresa YPF, y empiezan a haber todo un periodo que vamos a analizar en la materia de qué pasó con todo eso que se dijo en el inicio de esta etapa, que podemos resumirlo en dos puntos. Uno fue la provincialización del recurso, donde se queda escrito en la Constitución Nacional que el recurso es de las provincias, no de la nación, y vamos a ver si esto fue positivo o negativo. Y la otro gran argumento para privatizar fue que las inversiones necesarias solo podían venir de los privados. Estamos hablando que entró Repsol y vamos a ver la historia de Repsol. Bueno, vamos a ver una filmina de Mendoza, cómo está ubicada en la industria nacional. La provincia tiene gran potencial petrolero, es la cuarta en nivel de producción, de extracción del petróleo, y en la refinación es la segunda a nivel nacional. La refinería de Luján de Cuyo produce 1 de cada 4 litros que se refinan en el país. El petróleo que se refina en Luján de Cuyo proviene la mitad de la provincia de Neuquén y la otra mitad es propia de la provincia de Mendoza, que viene sobre todo del sur del mendocino. Y eso todo viene por cañerías llamadas oleoductos. Vamos a analizar ahora el negocio petrolero, los eslabones de la cadena. Primero vamos a ubicarnos en el pozo petrolero cuando se extrae el petróleo. Ahí vamos a tener que Mendoza por día son 100.000 los barriles diarios que van a entrar a la refinería. Ese barril tiene un costo de producción que hay estudios distintos. La propia Repsol en el 2005 reconocía un valor de $6 y muchos otros estudios hablan de alrededor de $20 como mucho, con ganancias incluidas. Y otra cosa es el precio que se le reconoce a la empresa y se le paga por un acuerdo político, que hoy está en $45. No es lo mismo pagar esos 100.000 barriles a $20 que a 45. Esto lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a ir a pararnos al final de la cadena, que es en la estación de servicio cuando yo cargo combustible. Y vamos a analizar, si ustedes ven el gráfico, empecemos de arriba hacia abajo, la parte donde dice impuestos nacionales. Yo cuando apenas pago de cada 100 pesos que yo pago de combustibles, vamos a tener que 40 pesos, el 40% son impuestos nacionales. Después vamos a tener las regalías que van a la provincia, que son casi 5 pesos. Después tenemos un 8%
que se va a dejar el estacionero para afrontar sus costos y su ganancia empresaria, y va a pasar, el estacionero va a comprar esas naftas a la refinería, y la refinería va a comprar el petróleo para refinarlo. La refinería se va a dejar el 12%, 12 pesos de cada 100, y las operadoras de área se van a dejar el 37%. Entonces acá, si volvemos a hilarlo con lo que decíamos al principio, las operadoras de área, de ese dinero que les entra, tienen de costo 17 pesos alrededor aproximadamente, y 20 pesos de renta petrolera, que se dice que es el extra que les queda después de pagar los costos y tener sus ganancias propias de cualquier empresa. O sea que es un margen que hay ahí guardado bajo 7 llaves, donde se podrían dar un fin social a esa renta, ya que el petróleo es un recurso no renovable y es del pueblo, como está escrito en la Constitución, o se podrían disminuir el precio de las naftas en surtidor. Bueno, y ahora vamos a hacer una línea del tiempo ya de la etapa de los últimos 30 años, donde está marcada la privatización de YPF en 1992 por el gobierno de Menem. Acá viene donde Repsol utiliza todos los activos, todas las reservas comprobadas que había hecho la YPF estatal, y empieza a hacer un negocio muy rentable, donde no le convenía explorar, sino simplemente vender las naftas. El modelo era de agotamiento, o sea que ya en un tiempo vamos a ver que esta empresa emprende la retirada. En el 2008 entra Eskenazi a la empresa, donde la propia Repsol le presta la plata para hacerlo socio, haciendo un intento de acuerdo con el gobierno, pero la situación sigue sin revertir la producción, sin invertir en la exploración, y ya en el 2012, en el marco de una crisis energética y de una gran gasto de divisas en comprar combustibles importados para sostener la producción de energía eléctrica, ya se va a tomar una medida de nacionalización del 51% de YPF y se va a indemnizar a Repsol. Ahí termina el capítulo de Repsol. Si ustedes ven la línea que está en gris tenue, eso indica que desde el 2008 la producción sigue cayendo, hasta el 2018 llega esa curva, y van a ver que no se va a repuntar la curva de la producción. En el 2014 va a aparecer como una gran apuesta al fracking, a las nuevas técnicas de fracturación hidráulica, con esta ley, la 27007, y con el acuerdo con Chevron. Ahí viene la etapa de los proyectos conjuntos, donde asocian a YPF con las empresas extranjeras, buscando revertir la caída de la producción a costa de darle un porcentaje del mercado a estas empresas. Después va a venir la etapa ya del gobierno de Macri, donde internacionaliza el precio del barril de petróleo, donde eso ¿qué efecto produce? Unas naftas caras. Recordemos el costo de producción nacional, que es muy distinto, es mucho más bajo, pero acá se le está reconociendo el precio del barril según lo que valga en el mundo, y va a fluctuar, por supuesto. Por ejemplo, en la pandemia cae abruptamente el precio, de estar muy alto ahora está muy bajo. Y ahora ya en el 2020 aparece una propuesta más intermedia de un barril a $45, que no eran ni los 65 o más que estuvo durante mucho tiempo en promedio, ni tampoco es el costo real, que anda alrededor de los $20. Bueno, y ya para terminar, lo que vemos acá como conclusiones son que los dos argumentos principales que se utilizaron, como la provincialización del recurso, no trajo ni aumentos de producción ni mayores regalías. Al contrario, las regalías en la historia han ido decayendo, y que la inversión de esas empresas privadas como única salida también muestra el caso de Repsol, que en realidad se dedican a extraer activos y a retirarse del país en el momento que ya no les conviene más el negocio. Como modelo extractivista petrolero, que no ha sido siempre así, sino que ya habíamos contrastado con el modelo de Mosconi, que es diferente, pero el modelo extractivista, que nos sirve también para analizar en lo que tiene de similar con los proyectos megamineros, podemos decir que el recurso se lo ubica como un commodity, donde el precio está fijado por el mercado internacional.
donde no hay un plan social de extracción y uso que sea regulado según una industria nacional que lo necesite, sino el ritmo es puesto por estas empresas según sus apetencias de utilidades. Por lo general son ritmos acelerados de extracción, y en la provincia quedan las regalías, que suelen ser muy poquitas, un 3%, no es mucho más que eso. El modelo extractivista tiene que ser atractivo para las inversiones extranjeras, por lo cual se suelen bajar impuestos, se dan facilidades. Después el pasivo ambiental que queda, eso está clarísimo en cualquiera de estos modelos, con el fracking o la megaminería en Catamarca, en San Juan, eso se va viendo. Después hay otra dependencia tecnológica, porque estos modelos vienen atados a paquetes mayores, donde no hay una industria nacional que se desarrolle, sino que traen el modelo ya cerrado. Y aparte son acuerdos generales que involucran no solo la inversión en particular en un rubro, sino que tocan todas las esferas de la política nacional y de la economía nacional. Podemos mencionar el Pacto de Roca-Ruxman como una referencia histórica, y más recientemente el Pacto de Néstor-Kirchner en China en el 2004, donde ahí se pactan desde hacia dónde van a ir los granos de la Argentina, quiénes van a ser los que van a fabricar las obras públicas, las represas del sur, por ejemplo, quiénes van a ser los que van a proveer el material ferroviario de toda la obra de logística que se planifica en ese momento. Incluye una base militar en Neuquén. O sea, son acuerdos generales que no se reducen a un solo aspecto. Así que bueno, con esto dejamos claramente una postura contraria al modelo extractivista, ya sea en el petróleo o en la megaminería, y rescatando lo que sí tuvo de positivo una industria nacional, estatal y monopólica en función de una industria nacional, como fue el caso de la YPF de Mosconi.